Bienvenidos al podcast número 1 de Pregoneros de Justicia. Hoy miércoles 17 de abril de 2019 daremos comienzo a esta sección que esperamos que sea el primero de muchos. Puedes buscarnos en nuestras redes como pregoneros, @pregoneros de justicia en Instagram, en Twitter como @prego de justicia y en Facebook buscarnos como Pregoneros de Justicia. Esta semana es una semana especial, donde en gran parte del mundo se celebra la Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? ¿Qué significan las Pascuas? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué relación tiene el conejo y los huevos de Pascua? Bueno, son muchas de las preguntas que intentaremos en esta charla, en este momento, para ver si le encontramos respuesta a muchos de los interrogantes que surgen en esta semana. ¿Por qué es tan especial? ¿Qué tiene de especial? ¿Quiénes las practican? ¿Quiénes no la practican? ¿Quiénes la celebran? ¿Quiénes no la celebran? Y tenemos dos invitados en el día de hoy también que nos van a estar acompañando para, ayudarnos un poco a resolver estas inquietudes que tenemos. ¿Qué es Semana Santa? ¿De dónde tenemos el término Semana Santa? ¿De dónde surge el término Semana Santa? Bueno, en sí la palabra Semana Santa es un término católico. En la creencia judía se llama el Pesaj, más conocido como la Pascua. Y es donde el pueblo judío celebra la liberación del pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud en Egipto. O sea que este es un término que en realidad Semana Santa se lo atribuye mucho a la religión católica, a la religión cristiana. Bueno, antes que nada, buenas noches, saludos. Por ahí, como decía Roberto, lo que es Semana Santa para el cristiano es una fiesta muy importante que por ahí algunos lo festejan y otros no. Por ahí por ignorancia o no saber bien de qué se trata. Pero en sí es una celebración que dura una semana, va de domingo a domingo. También se le atribuye obviamente el término de Pascua, con su origen del que mencionó Roberto, que es el Pesaj. Pero durante esta celebración o esta fiesta se conmemora lo que es la muerte y resurrección de Jesús. Ahora hay como... Por un lado tenemos que mencionamos Pascuas judías y Pascuas cristianas. Pero en sí, como que parecería que el punto de celebración o el objeto de dicha celebración no es la misma para el judío como para el cristiano. O sea, el judío tiene como que su origen cala más profundo, es una cuestión cultural, casi histórica de ellos. Y es claramente que la creencia judía recalca mucho en el tema de la liberación, en agradecimiento a Claro, justamente una parte más, creo que es un poco más histórico. Claro, siglos lleva, ¿no? Sí, exactamente, así que es muy interesante cómo ellos lo festejan, ¿no? Cómo lo representan a través de costumbres, diferentes tradiciones. Es por eso más que nada que ellos enfatizan mucho en el aspecto de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Y el origen lo podemos ver en el Éxodo, en el libro... un libro que encontramos también en la Biblia católica, ¿no? Por ahí, a diferencia de que por más que en la Biblia católica encontramos el libro de Éxodo, la diferencia radica en que en el año 325 el concilio convocado por Constantino, de ahí tuvo su origen la Pascua para el cristiano, y ahí empezó a diferenciarse de lo que es la Pascua judía, ya no arrastrando por ahí las costumbres o tradiciones que tenía el judío, sino aplicando el cristiano o el católico,
en sí también cristiano, sus propias costumbres, aplicando su propia forma de festejar la Pascua. Esta cuestión de la palabra Pascua viene de un paso, ¿no? Dar un paso Sí. o dar como un inicio nuevo. Justamente para el judío es esta cuestión de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, entonces ellos salieron, dieron un paso hacia algo nuevo. Y en el caso del católico, con el edicto y este decreto por parte de Constantino, venía a dar también una especie de liberación, porque en sí los cristianos hasta esa época eran todos perseguidos. Entonces, al darle oficializar, mejor dicho, una religión, la religión católica, apostólica y romana, católica porque es una religión universal, la iglesia es única, apostólica porque tiene que ver con los apóstoles, ¿no? Basado en las doctrinas de los apóstoles, y romana porque justamente los que estaban gobernando en ese momento eran los romanos y fueron los que oficializaron la religión. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Constantino, ¿qué hizo? Oficializó, entonces dejaron de perseguir a los cristianos. Entonces podemos decir que la Pascua para ellos fue dar este salto de liberación en cuanto a su fe. Ahora, hay una persona que por lo menos figura en estas Pascuas cristianas, que es Jesús. Sí, Jesús. Como mencionaste, Jesús murió y resucitó. Y los cristianos católicos, por lo menos, festejan en Semana Santa o celebran la muerte y la resurrección de Jesús. Sí, así es. No, Jesús fue y es Hijo de Dios. Es más, es Dios mismo hecho hombre. Y fue aquel que murió, pero también resucitó. Así como por ahí en su momento se festeja, muchos festejan la Navidad como el nacimiento de Jesús, también lo que es la Pascua festejan su muerte, pero también su resurrección, ya que es un momento muy importante para la vida de un cristiano porque fue aquel que murió por los pecados de todas las personas. Ahora, dentro de las Pascuas judías, como que él directamente no es mencionado. Dentro de lo que es el judaísmo no se menciona a Jesucristo como el origen de la Pascua, sino que sí se menciona el hecho de este cordero, ¿no? Este cordero que fue sacrificado por causa de que cuando Dios le habla a Moisés diciendo que enviaría una plaga, también le dice cómo tendrían que ellos evitar que esa plaga lo pueda ser afectado. Y eso fue a través de la muerte de un cordero, el pintar en la puerta con la sangre del cordero, pero específicamente no se menciona, la palabra de Jesucristo no. Justamente No entra. lo que el católico representa a Jesucristo como este cordero mencionado. Que como en que el es una Antiguo Testamento. analogía, Una ¿no? Que se analogía, utiliza. claro. Sí, sí, sí. Por ahí, como bien dijiste, mencionaste, como fue en la época donde estaba Constantino y donde estaba el Imperio Romano, ya ellos toman lo que es el Nuevo Testamento, no toman el Antiguo Testamento. Entonces se basan en Jesucristo, que tipifican este cordero mencionado en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Ahora hay algo llamativo que tiene que ver con justamente el inicio de esta Semana Santa. En el calendario judío siempre cae para la misma fecha, pero llamativamente para el calendario cristiano, que es el calendario gregoriano, varía entre comienzos de marzo y se puede extender Semana Santa hasta fines de abril, porque se basan en que hay una luna llena y Claro. luego de la luna llena, ¿no? Comienza el Sí. solsticio de primavera. Por ahí es la fecha, como bien dijiste, varía dependiendo de esta luna llena, que es el primer domingo luego de la luna llena de primavera. Ahora, esto es, por supuesto, aplicado en el hemisferio norte, en lo que es la parte europea. Sin embargo, por ahí para nosotros, acá se mantuvo esa fecha, por más que para nosotros es una época de otoño, se mantiene la fecha porque eso se originó en lo que es el hemisferio norte. Entonces, por eso es que se varía entre, por ahí, en realidad, fines de marzo y fines de abril, dependiendo, ¿no?, el calendario lunar. ¿Qué prácticas realizan
en esta semana, o cómo sería el calendario judío del que quizás tenemos menos información, porque el católico lo tenemos más presente, lo Sí, que hasta son el día las de hoy. Pascuas cristianas, como para el adventista o el testigo de Jehová, también son similares en cuanto a su práctica con el católico, pero en cuanto a las Pascuas judías, como que quizás no hay tanta información de cómo ellos las celebran. Sí, es muy interesante por ahí observar lo que tiene que ver con las tradiciones y las costumbres del pueblo judío, porque son 4 días donde ellos celebran una fiesta. O sea, son 4 días también, como acá cuando comienzan los feriados, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo. Exactamente, con la diferencia de que los primeros 2 días el pueblo judío no realiza ningún tipo de actividad. Hay 4 noches donde se celebran 4 festividades diferentes, diferentes cenas, la famosa llamada Seder. Es, ¿Cómo? es una famosa cena Seder. llamada Ajá. que eso se hace durante los 4 días. La diferencia está que en los primeros 2 días los integrantes de la familia no deben trabajar, no deben tener contacto con ningún aparato electrónico, no deben hacer actividad física, simplemente se dedican exclusivamente primero en preparar todo lo que tiene que ver con la cena. O sea, ellos son quizás más radicales en esa práctica, porque tengo entendido que el católico también son días que no debería hacer nada, pero no sé qué tan radicales somos en ese sentido, y me parece que el judío tiene como una tradición más Claro, Tiene arraigada. una tradición más arraigada, más fuerte, digamos, porque inclusive Claro, pasa. cuando va a comenzar la festividad, el primer día, como un orden, como un mandamiento, ellos tienen limpiar la casa, no solamente las casas, sino que limpiar también sus propias vidas, su conciencia. Entonces eso, en el limpiado de la casa, incluye eliminar todo tipo de alimento que contenga trigo, que Claro, contenga levadura. sucede que ellos están hablando de su historia, digamos, ¿no? Entonces, es su cultura, su constitución, por Sí. eso lo toman de esa manera. Eso, lo que hacen es cada año volver a recobrar lo que es la historia del pueblo judío. ¿Por qué recobrar? Porque ellos durante esa cena lo que hacen es leer el Agat. El Agat siempre es un libro que contiene las oraciones, no solamente las oraciones, sino que lo que fue también el procedimiento de la salida de Egipto. Y como base principal o como eh, fundamento principal, la importancia la tienen los chicos. ¿Pero por qué los chicos? Porque los chicos son los encargados de preguntar a los padres Mm, qué pasó en esa fecha. claro. Así que los chicos cumplen el rol principal dentro de esas 4 festividades que ellos tienen durante estas fechas. Por ahí en el caso del cristianismo, esa creencia, eh, los que son eh, totalmente practicantes de dicha creencia, consta de esta festividad de domingo a domingo. No así para los que no son tan practicantes, porque si bien uno puede ser cristiano, pero si no es practicante no lleva esto al pie de la letra, como por ahí llevan los judíos que son más radicales en ese sentido. Mm. Entonces respetan todos esos días. Por ahí en el caso del cristianismo es domingo de Ramos, después del lunes a sábado sería santo, ¿no? El domingo de Ramos era cuando Jesús entraba, ¿no? Bueno, Una hacía alegoría. la entrada triunfal, sí, era Claro, en que están con Jerusalén. los olivos, por eso es que va la gente y busca las ramitas de olivo Claro, en, exactamente. en Sí, las sí. catedrales. Por ahí lo que es lunes santo es la unción de Jesús en la casa de Lázaro. Martes santo, cuando Jesús anticipa a los discípulos que Judas lo iba a traicionar. El miércoles santo es cuando conspira Judas contra Jesús y lo traiciona. Jueves santo es lavatorio de los pies. Y viernes santo es cuando Jesús es prisionero y después interrogado por Pilato y Caifás. Viernes santo, perdón, sábado santo, el sábado de gloria, y después tenemos el domingo santo, que es lo que sería la Claro, la resurrección, resurrección. y lo que para el cristiano conoce como domingo de Pascua. Domingo de Si bien Pascua. uno atribuye la semana de la Pascua, pero
el día de Pascua es el domingo. Ellos, toda esta semana se da luego de la Cuaresma. Sí, O sea, la Semana Santa termina con la Cuaresma. Son 5 semanas antes. La Cuaresma son 5 semanas, son aproximadamente 40 sí, días, 40 por eso días. Cuaresma. Donde quizás ellos entran en un proceso de limpieza espiritual, de purificación espiritual, para justamente prepararse para esos 7 días santos, donde comienzan con el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Sí, Así que es un proceso largo también para llegar a Semana Santa. sí, Que pero quizás, vuelvo a mencionar, que es algo no tan radical, sino que lo llevan adelante personas como curas, los padres, claro, los sacerdote. que tienen, digamos, unos puestos dentro de la iglesia católica. No sé si el común de la gente lleva adelante eso, que es la diferencia que quizás tienen con los judíos. Porque judíos, En el caso de la comunidad judía, toda la familia, claro, sin excepción, como mandamiento, como una ley, festejar, traer a la memoria lo que es la historia de su nación, de su libertad, porque en definitiva lo que ellos celebran es la liberación de la esclavitud. Es el paso que tuvieron desde Egipto hacia llegar a la tierra de Canaán. Es más un proceso, quizás una festividad histórica, más que otra cosa. ahora, ¿qué habías mencionado acerca de las prácticas, esta cuestión de limpiar? Mencionamos esta cuestión de la Cuaresma, pero ¿qué más? ¿Qué prácticas se mantienen en esos días y qué prácticas no se mantienen, ¿no? Porque, por ejemplo, habías dicho que ya no se trabaja, sino que se dedican a preparar todo lo que es el alimento que van a Sí. consumir. En el caso de la comunidad judía, como mencioné, tienen un menú específico para esos 4 días que tienen como incluyen seis alimentos específicos, que cada uno tiene una característica o tiene una simbología específica. Ah, no comen, digamos, al azar. No, ellos tienen su menú, digamos, en base a lo que es la historia. Tienen un símbolo por cada cosa que comen. Como por ejemplo, comen hierbas amargas. Dios mismo le había mencionado que junto para acompañar el cordero tenían que comer hierbas amargas, y una de esas hierbas es el rabanito, o puede ser también el perejil, el apio, entre otras cosas. Y mencionando en el aspecto de la carne, solamente consumen un pedazo de costilla o de hueso con carne o de cabra o de cordero. Entonces se puede comer carne. ¿Por Se qué? puede comer carne, pero no en exceso, solamente como Para acompañar. para acompañar, Porque es solamente para distinto. hacer símbolo, un símbolo Porque, de... claro, claro, es una simbología. Sí, Porque el católico, tengo entendido, no come carne el católico. No. Ahora hay que especificar que por ahí yo a veces tenía la confusión de que no se comía carne en ningún momento. Sin embargo, el día que no se come carne es Viernes Santo. Solamente el Solamente viernes. el día viernes. Ahora, ¿por qué? Porque justamente las carnes rojas, para aclarar, son las que no se comen, que tipifican lo que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, no solamente eso, sino que Ah. si leemos en el libro de Juan, cuando él habla, dice, pregunta si no había pescado, ¿no? Que fue antes en la cena. Entonces, por ahí, para también conmemorar los últimos deseos de él, que era el comer pescado, se habla. Entonces, lo que hace por ahí el católico, agarra esto como una tradición. Una tradición, Como claro. una tradición. Basando Entonces, por en eso una se evita comer las carnes rojas, pero sí se come lo que es todo mariscos, pescados, solamente aplicado al Viernes Santo. Claro, porque quizás los pescados tienen unas carnes blancas. por Carne así blanca, llamarlo. claro. sí, ¿Qué otras actividades entran dentro de esos días? Dentro del católico es no comer carne, también aplicaba eso de no trabajar, pero no sé eso que tanto está arraigado. Y por ahí se aplica por lo mismo que antes, por ahí a los que son muy practicantes o a los que son los curas, sacerdotes y demás, que practican todo esto. Porque sin embargo, por más que uno hoy día sea cristiano, católico, no se aplica tanto todos los días
por ahí sí se dice que jueves, viernes, ¿no? Que son jueves, viernes santo, feriado, a pesar de que los otros días, desde a partir del domingo, también son santos. Pero hoy en día se toma como jueves, viernes, feriado. Entonces no se trabaja y bueno, cada uno eh, lo festeja a su modo, ya eso también se tornó algo muy liberal también. Mm. A pesar de que hayan todos católicos o cristianos, también se tornó muy liberal. Entonces cada uno aprovecha ese fin de semana largo a su manera. Claro, Algunos sí. festejan, algunos no. Supuestamente hay misa los jueves, viernes, Claro, sábado y domingo. sí. Como Entonces quienes excepcional. practican van a las misas. Ahora están los que se determinan como cristianos o católicos, pero no lo practican. O sea, no son tan radicales en eso. Claro. En el caso de la comunidad judía vale destacar que un comienzo de la Pascua el primer día al bajar el sol. Ellos comienzan su proceso de limpieza, de depuración, pero también en aquellos que son un poco más ortodoxos comienzan una peregrinación hacia el templo. Hoy en día es lo que sería hasta el muro de los lamentos, donde ellos Claro. hacen Donde su quedan los restos del tradicional templo. oración o rezo, como ellos lo denominan. Ahora, hay algo que se le agrega quizás para el mundo occidental, no tanto para los judíos. Voy a preguntar y a ver qué me responden. ¿Qué relación o qué origen tiene el conejo y los huevos de Pascua, los huevos de chocolate o los dulces que se generan? Que a simple vista todos lo tenemos como que va de la mano con las Pascuas. Y si lo miramos más profundamente como lo estamos analizando, resulta un poco incomprensible que esté relacionado un conejo, unos huevos de chocolate, con, por un lado, para los católicos, la muerte y resurrección de Jesús, y por el otro lado, para los judíos, la liberación de Israel de mano de Egipto para ir a Canaán, la tierra prometida. ¿De dónde surge esto? Creo que es la pregunta por ahí del millón, se podría decir, porque quizás muchos tienen en cuenta esta pregunta y otros llevan de la mano la Pascua todo lo que son los huevos, el conejo, pero quizás nunca se preguntaron y qué relación tiene. Bueno, justamente como mencioné antes, esto que se instituyó, lo que es la Pascua Católica en el año 325, en lo que es el hemisferio norte, en la parte de Europa, justo en esta época, lo que es marzo, abril, es época de que termina el invierno y comienza la primavera. Entonces, claro, el solsticio de primavera. Claro, entonces lo que es el conejo es símbolo de la fertilidad. Entonces esto tipificaba que a finales de invierno y comienzo de la primavera empezaban a salir los animales con sus crías, entonces reconociendo de nuevo la tierra, como que era época de la fertilidad, justamente. Claro, entonces como que coincide la fecha, coincide justo la fecha con esto. Con la finalización de la Cuaresma. Sí. Entonces, por un lado estaba el conejo y por otro lado estaba el huevo. Entonces el huevo tipificaba lo que es la vida. Una nueva vida. Una nueva vida. Claro. Y bueno, eso se empezó a aplicar en distintos países del mundo, se empezó a decorar el huevo, se decía de chocolate, y eso llegó hasta hoy acá en Argentina, donde se empezó a aplicar y a practicar también, a regalarse, porque una de las prácticas que tiene el católico, que por ahí lleva de la mano toda esta cuestión del huevo y el conejo, es que se empiezan a regalar por ahí a los niños. También hay un tema ahí por ahí de comercialización también, pero justamente como uno por ahí en la ignorancia no se da cuenta por qué, pero aprovechan ese momento también como para, más que nada por los niños, a regalar lo que son los huevos de chocolate. Claro, porque como que en esa zona celta, ¿no? De los teutones, que hoy es Alemania, empezaban a regalar los huevitos, pero huevos de gallina, decorados. Claro. Y como era una finalización de invierno y primavera, entonces empezaron a, como comen mucho chocolate en invierno, empezaron a hacer huevitos quizá ya de chocolate y empezaron a decorarlo y bueno. De acuerdo más a la época estaba el Claro. chocolate. Y hoy en día
ya está arraigado y esparcido por todo el mundo. Entonces ahora ya todos comemos huevo de chocolate. O los judíos no comen huevo de chocolate. No, en el caso de los judíos no tienen esa práctica o esa costumbre. Quizás sí lo que tienen ellos en su menú de cena es un huevito de gallina. Pero Pero lo tienen como más que nada como una alimentación, porque el tema del hecho del huevo en la cena es una costumbre, es un alimento habitual que ellos siempre... nada que ver con esta cuestión pagana de No, de los dioses. no se menciona nada porque es una cuestión solamente de alimentación, no tiene nada que ver con el tema del comercio o que haya venido de otro lugar y introducido en lo que es la cultura judía cristiana. Entonces podemos decir quizás que por leyendas, ¿no? Por mitos que se han practicado y que llegamos al día de hoy, que tenemos prácticas que quizás ni sabíamos el origen, pero bueno, lo hacemos porque lo hicieron nuestros padres y nuestros padres lo copiaron de nuestros abuelos y así. Y al día de hoy hay tantas celebraciones, incluida la Semana Santa, como celebraciones que quizás están sin fundamentos. Nos podríamos preguntar realmente cuál es la verdadera Pascua. ¿Qué es la verdadera Pascua? Son aspectos que quizás hoy en día eso está olvidado. El día viernes vamos a estar publicando un video donde hemos entrevistado a algunas personas y es llamativo cómo hay tantas respuestas variadas, ¿no? Desde el origen, Muy bien. desde qué se celebra, desde qué no se celebra, incluso llamativamente algunos ni siquiera mencionan a Jesús y otros lo ponen como un invento, por así decirlo, ¿no? Entonces un video muy interesante donde haremos también una reflexión más profunda acerca de lo que quizá para nosotros es la verdadera Pascua. Por hoy vamos a dar por finalizado entonces este podcast, primer podcast. Esperemos que sea el primero de muchos. Pueden suscribirse al canal, compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción. Y será hasta la próxima, hasta un nuevo podcast. Saludos.